Este primer panel de la tarde estaba previsto hasta las 3, pero nos vamos a tener que rodar un poquito más. Va a abordar el tema de conflictos por el agua y mecanismos de compensación. Va a ser moderado por el profesor Juan Camilo Cárdenas. Ya los panelistas están en nuestra mesa. Ellos son Daniela Pinilla, María Fernanda Pereira, Hugo Ferney Leonel, Albeiro Lopera y Guillermo Rudas. El profesor Juan Camilo Cárdenas es titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes desde enero del año 2004. Él obtuvo su título de doctorado en Economía Ambiental y de Recursos en la Universidad de Massachusetts en el año 2000. Sus investigaciones y publicaciones se han concentrado en el estudio de los fundamentos de la prosocialidad de los humanos y el papel que juegan las preferencias y comportamientos como el altruismo, la cooperación o la confianza en la solución de dilemas sociales relacionados con la provisión de bienes públicos locales o los recursos de uso común. Sus publicaciones han aparecido en varias revistas y libros internacionales y su más reciente libro, Dilemas de lo Colectivo, del año 2009, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Harvard y es profesor afiliado del Workshop in Political Theory and Political Analysis de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Él va a presentar a nuestros panelistas y dará inicio a esta sesión de la tarde. Profesor. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces haciendo una corta introducción a cada uno de los presentadores y le voy a pedir a cada uno de ellos que entonces en 8 minutos haga su planteamiento para que tengamos al final algo de espacio para preguntas o conversación con el resto del auditorio. Este tercer panel tiene como título Conflictos por el agua y mecanismos de compensación. Un buen pretexto sobre los mecanismos de compensación y los conflictos por el agua se ha venido dando a través de los mecanismos de pagos por servicios ambientales que probablemente la mayoría de ustedes han oído. En algunas ocasiones se ha planteado como una solución efectiva para resolver problemas de conflictos entre los usos del agua y los distintos actores y valoraciones. Los pagos por servicios ambientales no van a ser el único de los mecanismos de compensación que pueden estar aquí sobre la mesa y por parte de nuestros panelistas, pero es una buena excusa para plantear una discusión de qué tipos de mecanismos de compensación son necesarios, son útiles, cuándo fracasan, cuándo operan efectivamente para resolver conflictos de agua. Entonces voy a comenzar con la primera panelista de nuestro grupo, Daniela Pinilla Pedraza, a la izquierda mía. Daniela Pinilla es investigadora de la Universidad del Externado, ha venido trabajando en los complejos de Chingaza y Sumapaz sobre varios de estos problemas. Ella es antropóloga de la Universidad Externado de Colombia, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esa misma universidad. Tiene experiencia en procesos participativos con comunidades y organizaciones estatales para el diálogo intercultural, la investigación local sobre conocimientos tradicionales asociados a la naturaleza y salvaguarda del patrimonio inmaterial. Daniela va a estar viendo allí al frente los avisos de cuánto tiempo le va quedando y entonces comencemos nuestro panel con ella. Adelante, Daniela. Buenas tardes a todos y todas. En esta inquietud que nos propone el panel para hablar de los mecanismos por servicios ambientales, consideramos importante desde la investigación que hemos realizado también hacer un escenario de los complejos de páramo de Chingaza y Sumapaz que nos permita ver justamente ese conflicto por el agua. En ese sentido, pues haré la presentación. Bueno, son 54 los municipios en jurisdicción del páramo Chingaza y el páramo de Sumapaz y están ubicados en los departamentos de Cundinamarca, de Meta, de Huila y Boyacá. Son 5 las corporaciones ambientales con jurisdicción en esta área y cuenta con 2 parques nacionales naturales, uno en el páramo de Sumapaz y otro en el páramo de Chingaza. Los municipios de estos complejos cuentan con acueductos veredales en su mayoría y acueductos municipales. Sin embargo, la cobertura está sobre todo en términos de agua potable cubriendo las cabeceras municipales y no los acueductos veredales. También vemos que en estos acueductos en su generalidad
hay unos resultados, es el resultado de procesos organizativos de destacar muy significativos para los entornos locales. El complejo de Páramo Chingaza aporta el 80% del agua al distrito y Sumapaz, junto con el Páramo Guerrero, lo restante, además de aportar también a 8 municipios que reciben agua en bloque de la empresa de acueductos de Bogotá. En ese sentido, los municipios en jurisdicción del complejo Chingaza han reconfigurado económica, política y culturalmente sus territorios desde el momento en que pasaron a ser la fuente hídrica de la capital del país y de la ciudad de Villavicencio también. Asimismo, la principal fuente de energía del distrito llegó a generar ese cambio económico, político y cultural en este complejo. Y todo lo anterior posicionó como territorio clave al complejo Chingaza en tanto despensa hídrica regional. Además de garantizar el servicio a las ciudades de Bogotá y Villavicencio, el complejo sirve al sector de la construcción para proyectos urbanísticos y en áreas rurales y también a la industria del embotellamiento de agua en el país, un mercado que en América Latina promete. En cuanto a la distribución del agua, se prioriza la escala regional sobre la municipal y la veredal. Por el frente oriental del complejo Chingaza también vemos en la provincia del Guavio que está la fuente más importante de energía de la capital del país, 1.250 megavatios a través de la represa del Guavio, la hidroeléctrica del Guavio. Contradictoriamente, las comunidades aledañas a la subcuenca del río Monquetiva, donde se encuentra ubicado este proyecto, pagan las tarifas más altas del sistema de energía. Entonces, por este concepto, también encontramos que actualmente se encuentra en curso una demanda del municipio de Gachetá a la empresa Engesa. En cuanto al ordenamiento territorial de los municipios del complejo, encontramos que algunos como Fomeque comprometen más del 50% de su territorio productivo en áreas de conservación del Parque Nacional que está asociado al sistema Chingaza, dejando de percibir ingresos ingresos por elevar sus bajos índices de necesidades básicas insatisfechas al tener este alto porcentaje de territorio en área conservada para la producción de agua. Esto conlleva la exigencia de un mayor porcentaje de compensación económica por esos impactos y también se presencia una crisis que compromete la autonomía de municipios como el de Fomeque u otros más que encontramos en el complejo, una autonomía como ente administrativo territorial que lo orienta hacia la minería, posiblemente, como nos lo manifestaban algunos de sus alcaldes, como la opción viable ante una vulnerabilidad económica que presenta esta situación. Asimismo, esta gestión territorial centrada en este alto porcentaje de área para el sistema Chingaza compromete otros ecosistemas no protegidos de los municipios al recibir mayor presión por las actividades económicas, como pues se puede considerar. Por tanto, los conflictos por el agua en el complejo del Páramo Chingaza se concentran en la existencia de diversas modalidades de extracción de agua y un escenario en que, como lo expresa el alcalde del municipio de Fomeque, ser productor de agua resulta tener un costo muy alto que no se está compensando. La relación entre las iniciativas de conservación y del ecosistema de páramo y el fortalecimiento de la consideración del agua como mercancía, que es lo que un poco nos presenta este escenario, permite situar el problema en la actual delimitación de los ecosistemas de páramo entre la tensión entre fomentar el poder de las grandes corporaciones y las demandas sociales por el derecho humano al agua. Trasladándonos al páramo de Sumapaz, Cruz Verde, pues encontramos un escenario diferente, por eso hicimos este énfasis al inicio en el páramo Chingaza. Nos encontramos con un territorio en el que el 55% de su área no se encuentra bajo una figura de protección. Este territorio ha sido protagonista, como nos lo comentaba nuestro compañero Harvey, panelista de la mesa anterior, ha sido protagonista de una larga e histórica tradición de luchas sociales y agrarias en la región del Sumapaz, ligadas a movimientos sociales campesinos que han mostrado un arraigo especial a su territorio. De manera que actualmente en este complejo la movilización social alrededor de la defensa y apropiación del territorio asociado al páramo la representan diferentes tipos de organizaciones a nivel local, regional y nacional.
Entonces, un poco el acercamiento que Harvey también nos mostraba a los movimientos y las organizaciones sociales en el Sumapaz se concentra en la defensa del campesinado, en la dignidad agropecuaria, la cultura campesina, el derecho a la tierra, la protección a la biodiversidad y el agua. Y encontramos, y lo destacamos aquí por también la relación que se estableció a lo largo de la investigación, movimientos visibles como los defensores y defensoras de páramos, la Red Tejiendo Páramos, Región Central, del proceso constituyente por el agua, el proceso de la defensa de la vereda San Jorge de Soacha y organizaciones pues, de una larga tradición como Sintrapaz, las asociaciones de reserva campesina reunidas en la ANSORC, ADUC, entre otras. Entonces, estas organizaciones en el escenario del conflicto por el agua en Sumapaz están organizadas y se movilizan actualmente en torno a la explotación mineroenergética, contrario pues a lo cual no tiene un peso tan alto en Chingaza, que ha aumentado en la región central del país en los últimos 5 años. Entonces, actualmente este complejo, no directamente sobre el páramo, pero sí en las zonas cercanas y con impacto directo, existen labores de exploración petrolera, existen 11 títulos mineros. Y en cuanto a exploración petrolera, está el caso de las acciones de la empresa Allanche Energy, quien ha adelantado operaciones en el municipio de San Bernardo, y la empresa, entre otros casos, pues por mencionar algunos, la empresa Australian Drilling Associates, sucursal Colombia, quien posee la concesión de un bloque actualmente, pues digamos, que ha generado mucha movilización, que es el bloque Core 04. También encontramos pues otros casos en Chipaque, donde la ANLA y el Ministerio de Ambiente han otorgado licencias ambientales para la explotación de canteras en el municipio en la vereda de La Caldera, en el municipio de Chipaque, y bueno, casos similares se encuentran en Colombia Huila, en el municipio de Colombia Huila y en el municipio de Soacha. Entonces, en cuanto a obras de infraestructura, pues también hay que mencionarlo en el páramo de Sumapaz, donde además de las hidroeléctricas del Muña y de Guayabetal, también está el gran proyecto pues, de EMGESA, de las 8 microcentrales a filo de agua por el río Sumapaz, que pasaría por municipios como Cabrera, Venecia, Pandi y Conoso en el Tolima. Bueno, entonces en este escenario del páramo de Sumapaz se presentan conflictos, digamos, articulados necesariamente con la defensa al territorio por parte de los procesos de movilización campesina. Y bueno, esa es una última, ya me están aquí poniendo el tiempo, queríamos mostrar este escenario con el propósito también de destacar que las alternativas de pago por servicios ambientales se presentan, digamos, más relevantes, se presentan sobre todo en el páramo de Chingaza y, digamos, presentan sobre todo la característica de beneficiar o tener, digamos, más en mente la inclusión de una forma de propiedad del grande propietario de estos espacios y no un interés en tener en cuenta los sistemas productivos locales, los sistemas de propiedad que son más de minifundio y microfundio, lo cual también en un escenario como el de Chingaza, en el que se ha tenido en cuenta el aumento de licencias de construcción, en el que se ha generado una grande expectativa frente a la industria por el agua y en el que, digamos, hay una alta competencia a nivel veredal y frente a todos estos escenarios por el acceso al agua, pues resulta como bastante problemático conocer cuáles son los esquemas del pago por servicios ambientales que tengan la posibilidad de dirigirse a sistemas productivos locales y no buscar unos esquemas cada vez más articulados al gran productor o a las grandes propiedades de tierra. Bueno, entonces tenemos ahí una primera experiencia derivada de ese contraste entre Sumapaz y Chingaza como dos complejos de páramo con tipos de actores bien distintos y perspectivas hacia futuro también distintas.
A continuación le vamos a dar la palabra a María Fernanda Pereira. María Fernanda es ecóloga de la Universidad Javeriana y está concluyendo su maestría en geografía en la Universidad de los Andes. Ella viene trabajando en temas de justicia ambiental y de conservación enfocadas a varios temas de conflictos ambientales. Ha sido parte también del grupo de investigación en ecología política de la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario para el caso del complejo Tota Mamapacha Vijagual. Entonces vamos a dar la palabra a María Fernanda, 8 minutos. Les voy a pedir que traten de ser justos con su tiempo para que tengamos espacio al final para algo de conversación y diálogo. Buenas tardes. Como Juan Camilo pues lo dice, todo lo que vamos a hablar acá, o lo que yo voy a hablar acá, sobre el proyecto de caracterización socioeconómica del páramo Tota Vijagual y Mamapacha, que desarrollamos con el CEP. Entonces, bueno, como inicialmente la pregunta era pues responder cómo se puede implementar pues el PSA a los casos que vamos a presentar hoy acá. Entonces, inicialmente les voy a mostrar algunas críticas generales que se tienen a ese modelo, y luego una contextualización muy corta del páramo de la Cortadera y ya la experiencia que tuvimos nosotros. Entonces, bueno, inicialmente es presentar que el PSA pues tiene tantas cosas negativas y positivas que vamos a discutir, que voy a discutir a continuación con lo del complejo, y que una de las gran críticas que tiene pues este modelo es que al hacerse todo por transacciones monetarias se simplifica la complejidad que tienen pues los complejos de páramos, los ecosistemas y todo esto. Entonces se deja de lado pues la parte cultural y social y también los matices que existen entre todos estos pues en esos contextos socioecológicos. Y otra cosa es que hasta qué punto los PSA no se convierten en un incentivo perverso en donde se alivianan las responsabilidades ecológicas de todos, ¿no? Como le damos la responsabilidad solo a un sector y pues se le paga por conservar un recurso, ¿no? Del cual todos gozamos. Entonces, con estas bases, voy a presentar muy corto el páramo La Cortadera, que es una de las partes en las que trabajamos. Bueno, el páramo La Cortadera se encuentra en proceso de declaratoria como Parque Natural Regional, y afortunadamente se encuentra en proceso de declaratoria. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que una de las cosas que nosotros vimos es que no todos los campesinos son iguales, ¿sí? Hay tanto grandes productores como medianos productores como pequeños productores, y asimismo no todos tienen las mismas prácticas productivas. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos en veredas donde los sistemas silvopastoriles pues los están teniendo mucho en cuenta, y además que hay una disposición a tener prácticas más verdes. Y una de las cosas que ellos dicen es que pues los campesinos es que las políticas públicas no incentivan prácticas más verdes, sino proyectos productivos intensivos, en donde el uso de agroquímicos pues es muy alto. También hay que tener en cuenta que la tenencia de la tierra no se puede medir solo con tamaño, sino también con productividad. Entonces, digamos, en estos lugares un minifundista puede tener unas buenas ganancias porque son tierras altamente productivas. Entonces los paperos, pues yo creo que bien todos sabemos, los paperos pues tienen muchas ganancias, entonces no podemos hablar porque son minifundistas, no sé, como catalogizarlos, meterlos en que son pobres o algo así. Y por el otro lado también es muy importante tener en cuenta para este sector, para el páramo de la Cortadera, el proceso de poblamiento. Entonces el proceso de poblamiento acá ha hecho que la mayoría de los pobladores de las zonas altas o bueno, de los páramos tengan tierra, ya sea por falsa tradición y no estén saneadas, pero todos tienen tierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, es bueno también ver que el modelo del PSA interviene en la gestión territorial y como en la forma en que las comunidades manejan el paisaje, y eso puede ser algo pues negativo porque pierden agencia sobre los territorios y adquieren una posición pasiva frente al manejo de los territorios. Pues yo creo que en algo el PSA
es un modelo un poco paternalista en donde la persona está esperando que le entren unos recursos que provienen de actores externos. Entonces, de eso surgen pues unas preguntas. Entonces, si la declaratoria del Parque del Páramo, la idea es asegurar la manutención del ciclo hidrológico, ¿para quiénes queremos pues conservar esta agua? ¿O para quién queremos mantener el ciclo? Pues todos sabemos que beneficiarios son tanto los locales como actores regionales o nacionales. Entonces, ¿para quién queremos conservar esta agua? Para los productores de allá, para la ciudad. Y pues teniendo en cuenta esto, ¿cómo lograr un equilibrio en que pues estén beneficiados todos y no se vea como afectado el desarrollo económico ni de los productores o en la ciudad, ¿no? Creo que es como que sea algo justo. Otra pregunta que tenemos o que yo tengo con el modelo es ¿de dónde podría venir esa plata? De las ONGs, del Estado, de los usuarios, de la cooperación internacional. Pues cada una de estas entidades tiene una presencia diferente en el terreno y una dinámica y una relación diferente con los pobladores. Entonces eso va a hacer que el modelo sea viable o no, dependiendo qué actor sea el que vaya a pagar, quién vaya a ser el que dé la plata o vaya a generar esos pagos. Además, bueno, si fuera el Estado o las corporaciones, sí hay plata para mantener esto, sí es algo que es sostenible a largo plazo. Además, también teniendo en cuenta que las comunidades y el territorio no son estáticos, ¿cómo de verdad mantener un modelo que pueda que se pueda mantener a largo plazo? Otra cosa que discutimos era cómo fijar una política de transacción de un recurso que es móvil. Entonces, ¿dónde poner la cota de quiénes son los que les vamos a pagar el PCA? ¿Qué es cuenca arriba, qué es cuenca abajo? Según la escala, pues eso cambia. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Además, que una cosa que particularmente nosotros vimos esa fama que tienen pues los parameros en la parte local, como de ser ellos los destructores, cuando pues en realidad yo creo que todos hemos hecho parte pues de el estado como están ahorita los páramos, el agua y por el otro lado, pues ya pensando en que si se quiere implementar pues los PCA, así como tienen cosas negativas, particularmente para este lugar, hay cosas que pueden funcionar y es bueno, una de las cosas que en el páramo de la Cortadera vimos es que bueno, no hay presencia del conflicto armado, entonces que tenga agencia del territorio, del Estado y las comunidades es posible y es viable pues que haya un proceso de conservación en que se mantenga, o sea que no se vayan a como mover problemas sociales a las comunidades, sino que se pueda hacer. Bueno, también en caso de que se haya pues el proceso declaratoria y eso, van a haber cosas de investigación, como actividades de investigación, de monitoreo, en donde se puede hacer que se abran espacios donde el conocimiento tradicional y el científico pues entren en un diálogo, ¿no? Que también me parece que es clave y que se podría fomentar con este tipo de modelos. También en caso que haya un empleo directo se genere un empleo directo, ¿qué tipo de empleo se les podría generar a las personas que estén ahí? Sería eso. Y otra cosa es que, digamos, ellos hablaban mucho de cómo, lo que ya había dicho, cómo quieren tener prácticas más verdes y entonces con este tipo de modelos lo podrían hacer, como tener una agricultura mucho más orgánica y eso podría fomentar a que se recuperen prácticas tradicionales y también una autonomía más del territorio. Aunque bueno, por el otro lado también está esto de que se vuelven unos agentes pasivos que pues pueden recibir dinero. Y lo último es que como para asegurar que haya un buen manejo de los recursos que se lleguen a recibir por el pago de los servicios ambientales, es bueno que haya como un actor neutro. En particular allá, ellos nos hablaban de la OGA, que es la Organización de Gestión Administrativa, la UPTC, que es un actor neutro en el que pues puede como mirar cómo se están distribuyendo los recursos pues monetarios
Y también sería bueno que hubiera una veeduría activa por parte de la comunidad, que también es donde se pueda discutir abiertamente el manejo y la distribución de los recursos. Ya. Bueno, aquí escuchamos una serie de preguntas abiertas sobre la implementación de pagos por servicios ambientales que son pertinentes. Sigue abierta la pregunta de qué sí funciona y qué no funciona dentro de estos mecanismos, de las pocas experiencias que puedan existir. Tenemos a continuación a Hugo Ferney Leonel de la Universidad de Nariño. Él es ingeniero forestal, especialista en ecología, magíster en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas y doctor en ciencias ambientales. Tiene experiencia de trabajo comunitario de más de 15 años y es investigador del Grupo de Investigaciones para el Fortalecimiento de las Comunidades PIFIL por 12 años, docente de la Universidad de Nariño en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Hugo tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Primero que todo quiero agradecer pues, al Instituto por la invitación que hace la Universidad de Nariño y a la vinculación de los diferentes grupos de investigación de la universidad que trabajan en este complejo de páramos. Nosotros estamos trabajando en el complejo de páramos Chiles Cumbal, La Cocha Patascoy y Doña Juana Juanoy. En este, pues obviamente están involucradas 43 municipios. Nosotros apenas estamos en el proceso del entorno regional, o sea, estamos comenzando, estamos en una etapa mucho más atrás de ustedes. Entonces, por esa razón le voy a hablar un poco más de mi experiencia como profesional y en los diferentes trabajos que he tenido en esta parte de cuencas hidrográficas. Una de las preguntas es el conflicto del agua. Efectivamente, el conflicto del agua es un problema complejo y como problema complejo requiere de acciones complejas o de análisis complejos, de ejecuciones complejas. Entonces, en esa razón entra un componente importante que ya lo hablaban esta mañana, que es la interdisciplinariedad, la interinstitucionalidad, entre muchos otros elementos. Pero el problema, ¿cuándo comienza en los conflictos? Entonces yo lo voy a tratar de tres formas. Uno, en la parte donde elementos claves de la gobernanza ambiental no se involucran. Como un segundo momento, sistemas de producción generales de conflictos, sistemas productivos generadores de conflictos socioambientales. Un tercer momento, conflictos por la oferta y la demanda, calidad y cantidad de agua. Y por último, hablar un poco de los esquemas por pago por servicios ambientales. Entonces, en el primero comienza cuando nosotros los técnicos vamos a hacer procesos de planificación y ordenamiento de cuencas hidrográficas. Desde la misma legislación que tenemos dificultades desde el mismo concepto de cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica en nuestra legislación es vista como un eje principal en el cual le caen diferentes corrientes divididas por un divorcio de aguas. Resulta que ahí el componente sociocultural queda totalmente por fuera. Entonces, el agua es vista como un elemento aislado a quién, pero nosotros ¿para quién planificamos? ¿Planificamos para el agua o planificamos para el hombre que es el que genera los cambios? ¿Cierto? Generalmente la planificación la hacemos para esa relación naturaleza-sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, el territorio o la unidad territorial cuenca hidrográfica se debe manejar u observar desde otro viraje, con otra visión diferente a solamente el recurso hídrico. Entonces, en ese orden de ideas dejamos elementos claves de la gobernanza ambiental como el acceso a la información. ¿Cuántos de nosotros pedimos información diferentes a las instituciones y tenemos casi que llorar para poder recibir esa información? Mucho más nuestras comunidades tienen problemas en ese acceso a la información. Entonces, desde ahí ya tenemos una dificultad para hacer proceso de planificación. El otro elemento es la participación. Siempre decimos que hacemos participación con las comunidades, cuando simple y llanamente vamos y aplicamos encuestas, hacemos talleres participativos que son solamente recolección de información, donde
hablamos, bueno, utilizamos diferentes metodologías, diagnóstico rural participativo, todo lo que sea, pero nunca esa información trasciende más allá, sino simplemente recogemos información, muchas veces ni siquiera la devolvemos. Entonces, desde ahí hay otros errores. Lo otro también es la multidisciplina. Hay múltiples actores, como decían esta mañana, no son solamente comunidades de base, también están las organizaciones sociales que, bueno, en mi tesis de doctorado yo la llamo participación social. Está la participación pública, donde entran las instituciones del Estado, que juegan un papel importante dentro del proceso, y obviamente la participación ciudadana, que es individual, ¿no? Como seres humanos y como seres que participamos en un colectivo, pero también tenemos un pensamiento individual. Entonces, en esto tenemos que tener también procesos sociales, otros procesos sociales como es la cohesión social y la cogestión. Como hay diferencias, muchas veces tenemos diferencias étnicas, multirraciales, multiculturales, bueno, de todo lo que llamamos, entonces hay que llegar a consensos sociales, lo que llamamos cohesión social. Y lo otro es el proceso básico de cogestión para llegar a esos procesos de autogestión. Y el otro elemento de gobernanza, que es la justicia y la equidad, donde efectivamente hay mala distribución del recurso agua en la parte alta, media y baja. Tenemos problemas de contaminación porque los de la parte alta, sobre todo en los complejos de páramos, vemos esos procesos productivos no sostenibles donde hay rotación papa, pasto, papa, que generan altos insumos químicos, que requieren de altos insumos químicos que están contaminando nuestras aguas. La contaminación de las aguas entonces influye un poco en los procesos de calidad de agua, que se van a ver afectadas las cabeceras municipales o los acueductos veredales. Otro de los procesos que vemos dentro del problema es obviamente esos sistemas productivos no sostenibles están generando procesos de erosión que generan disminución de la calidad del agua también. En ese orden de ideas, nosotros debemos generar nuevas alternativas tecnológicas. Es decir, así como hablamos de la adaptación al cambio climático, nosotros tenemos que hacer un proceso de adaptación a los conflictos socioambientales generados en las cuencas hidrográficas. Ya es un problema que lo tenemos. Como problema que lo tenemos que buscar esas alternativas para adaptarnos a ello. También no estoy de acuerdo de que debemos sacar todas las comunidades de allá, sino al contrario, brindar alternativas que permitan generar eso. Entonces ahí es donde entran las estrategias por pagos por servicios ambientales. Pero sin embargo, en el decreto 0953 de mayo del 2013, dice que ese pago por servicios ambientales se hace, primero que todo, a personas que tengan menores de 50 hectáreas y lo máximo que pueden pagar, es decir, son medidas de manera transitoria, como decía la abogada esta mañana, en el cual solamente va por 5 años. Pero ¿qué pasa después de 5 años? Volvemos con el conflicto. Y dice después que el gobierno o las entidades territoriales pueden hacer compra de tierras. Entonces, al hacer compra de tierras tiene que haber desplazamiento social y al haber desplazamiento social podemos generar conflictos socioambientales en otros lugares que van a parar ¿a dónde? Al cuarto orden, cuenca alta, baja y media, y hoy en día que se está hablando de, porque hay muchas cuencas que tienen cabeceras municipales grandes, entonces ese problema se va a llevar a la cabecera municipal grande. Entonces, cuando nosotros hablamos del estudio de complejos de páramos, tenemos que ver también todas esas relaciones que existen. Entonces yo pienso que hay que buscar otros esquemas de compensación por procesos de conservación o manejos de sistemas productivos diferentes, como por ejemplo turismo sustentable, el proceso de educación ambiental, otro tipo de elementos que están asociados a ese conflicto del agua que existe en las cuencas. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos nuevamente en el caso de Hugo una serie de reflexiones críticas sobre la posible implementación de pagos por servicios ambientales, pero con unas preguntas detrás creo que válidas e importantes sobre la participación de la sociedad civil
la necesidad de la información requerida para que la sociedad civil se pueda involucrar en ese tema del agua y el tema de la planificación del agua en sí mismo. Y una pregunta muy válida es si estamos planificando el agua o estamos planificando las relaciones entre los seres humanos y el agua. Tenemos a continuación a Albeiro Lopera. Él es coordinador técnico de Banco 2, una experiencia de Cornare que probablemente algunos de ustedes han oído. Albeiro es ingeniero agroforestal, tecnólogo agropecuario, especialista en gerencia ambiental y coordinador del proyecto Banco 2 de Cornare. Llevan 23 años liderando en la región del Oriente Antioqueño proyectos de impacto social y ambiental en manejo de humedales, protección de biodiversidad y pagos por servicios ambientales. Albeiro tiene la palabra, 8 minutos. Buenas tardes para todos. Bueno, más que todo la intervención y agradeciendo pues al Instituto por invitar a Cornare a presentar este proyecto Banco 2, es mostrar alternativas viables de compensación por servicios ecosistémicos. Es una alternativa que puede servir para garantizar que esos servicios ecosistémicos se sostengan, pero beneficiando primeramente a las comunidades que son las que están asentadas en el territorio y que son las que han hecho el esfuerzo tradicional de conservar esos recursos para nosotros. Pero puede ser, como lo venimos mirando, los esquemas de PSA que se vuelvan incentivos perversos, es en la forma como lo implementemos. Incentivo perverso es cuando nosotros le pagamos unos recursos o le entregamos un incentivo a una comunidad para que nos conserve algo que nos beneficie a nosotros y no le hacemos un acompañamiento y no implementamos otras medidas que sean sustitutas de ese pago por servicio ambiental. Es decir, fortalecer las capacidades de las comunidades que toda la vida han estado allí en el territorio ejerciendo unas actividades productivas que precisamente por falta de acompañamiento y por falta de capacitación ellos lo han hecho de mala manera. Estamos hablando de los páramos y estamos hablando de que estamos delimitando los páramos del país y ahí entramos nosotros Cornare con el páramo de Sonsón, Argelia y Nariño. Es una parte muy importante, pues ahora entró en el concierto nacional porque al ampliar la escala, al disminuir la escala, se vino a ver el páramo de Sonsón, que es un área muy pequeña. Antes ni siquiera se sabía de él, pero las comunidades que están en el territorio, toda la vida lo han conocido, toda la vida han sufrido los rigores del clima y toda la vida han sobrevivido de estar en ese ecosistema. Entonces, de ahí que los estudios y las delimitaciones son muy importantes, pero siempre y cuando se tenga en cuenta la comunidad que está allí. Este proyecto ha buscado es compensarle a los campesinos que protegen bosques, independiente en qué tipo de ecosistema estén, si están en páramo, en bosque húmedo tropical o en zonas aledañas a humedales, aprovechando el acompañamiento y el aporte de la empresa privada. Lo que decía el doctor Wilches Chavos esta mañana es que nosotros debemos vincular en estos esquemas es a todo el Estado, no solo al gobierno. Está también la sociedad civil y está también la empresa privada. La empresa privada no la hemos vinculado a estos procesos y precisamente por eso ellos se hacen los de la vista gorda, porque igual ellos están cumpliendo con la normatividad ambiental, tienen una licencia ambiental, tienen sus programas de responsabilidad social, ambiental y empresarial, pero al interior de sus áreas de intervención. Entonces a ellos no les importa qué pase más allá. Si no los vinculamos, pues ellos no van a hacer nada. Y las comunidades tampoco les estamos mostrando la valoración de esos servicios que ellos están entregando. Ellos no saben para qué sirve eso. Ellos saben que cogen el agua, la que la utiliza su familia, pero no saben, aguas abajo, la importancia que tiene para la gente que está utilizando estos recursos. Ellos no saben que, por ejemplo, la polinización es importante no solo para sus cultivos, sino que es importante para sostener el mismo ecosistema y que es importante para toda la región.
ellos no saben que eso tiene un valor tan grande no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Entonces todas las investigaciones que hagamos no pueden ser la limitante para iniciar un proceso de pago por servicios ambientales. Tiene que ser cosas más prácticas. Mientras nosotros tengamos la comunidad pagándole, garantizándole mejoría en su calidad de vida, ellos van a entender qué es eso de servicios ecosistémicos. Que la misma señora sepa que si esa polinización no existe, no hay ni siquiera, no le va a florecer siquiera el jardín de la casa. Que la comunidad sepa que si él hace algo indebido en el recurso hídrico en la parte alta, va a afectar a la gente de abajo, pero si no vinculamos a la gente de abajo, que son más que todos los ganaderos que están ubicados en la zona de planicie y que ya acabaron con los recursos naturales, ellos tampoco van a vincularse a ese proceso como tal. Entonces hemos querido llamar la atención de la empresa privada para que haga sus aportes, ya sea voluntarios, ya sea por compensaciones de huella de carbono, o ya sea también por compensaciones obligatorias cuando se hace alguna afectación a la biodiversidad. Y con estos recursos hemos vinculado alrededor de 384 familias con alrededor de 10.000 hectáreas conservadas, pagándoles entre 200 y 600 mil pesos mensuales. Entonces no se trata como de decir, es que le estamos poniendo precio a los recursos naturales, no, es que esa valoración de esos servicios ambientales hay que monetizarla para poderla traducir directamente en mejoramiento de calidad de vida para las comunidades, y es la única forma que lo van a entender. Si como decía un campesino, nos decía, en la zona de los embalses del oriente, decía, es que el ejercicio para las empresas es muy sencillo. Es como si yo tuviera una vaca en mi predio, venga una empresa, la ordeñe y después me vende la leche más cara que en cualquier parte. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los generadoras de energía. Ellas utilizan el agua, la está protegiendo de la población que está en la zona alta, y paradójicamente en el oriente es la energía más cara que existe en el país, donde se está generando más del 30% de toda la energía del país. Entonces decimos, bueno, y es tan tremendo que en un momento dado que un campesino de estos que está en zona alta protegiendo, ofreciendo esos servicios ecosistémicos, si no paga el servicio de energía se lo cortan. Si él de pronto tiene un acueducto veredal y no paga el servicio de ese acueducto, también se lo cortan y resulta que está en la zona productora del agua. Entonces siempre tenemos que visibilizar para quién estamos conservando, porque la inequidad es lo que nos tiene así como estamos. La inequidad, los campesinos siempre lo miramos en el último espacio de la cadena. Eso es lo que hemos querido con ese proyecto, llamar la atención para que vinculemos a todos los actores de la cadena, visibilicemos los campesinos como en el territorio los principales conservadores de los servicios ecosistémicos que a todos nos benefician. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de escuchar una experiencia de implementación real de pago por servicios ambientales en la región de Antioquia, que creo que alimenta aún más esta discusión. Finalmente tenemos a Guillermo Rudas. Guillermo Rudas es consultor y profesor de la maestría en conservación y uso de la biodiversidad aquí en ¿dónde es que es? Aquí en la Javeriana, sí. Se me ha olvidado. Aquí ¿dónde es que estamos? Guillermo es economista de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Economía Ambiental de University College en London. Ha sido investigador y consultor en seguimiento y evaluación de políticas públicas en diversos temas. Por más de 25 años fue profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como profesor de cátedra en esa universidad en la maestría en uso y conservación de la biodiversidad. Entre otros trabajos, probablemente ustedes todos lo saben, fue recientemente coautor de los 4 volúmenes sobre la minería en Colombia, dirigido por Luis Jorge Garay para la Contraloría General de la República, y es actualmente miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental. Le doy la palabra a Guillermo Rudas. Muchas gracias por la invitación
a compartir con ustedes algunas ideas que se relacionan mucho con este tema central de este panel de mecanismos de compensación, obviamente para afrontar los conflictos del agua, y uno entiende detrás de ese título que lo que está hablando es la compensación a aquellos sectores a los cuales se les está exigiendo que conserven el recurso para que pueda prestar los servicios ecosistémicos de los cuales se menciona. Y por supuesto, esto está directamente relacionado con otro panel de este seminario que se relaciona con el dilema entre conservación y uso, o conservación y desarrollo, si es un dilema cierto o falso. Yo creo que son inseparables estos dos temas porque, en primer lugar, yo sí comparto la idea de que es un falso dilema hablar de desarrollo versus conservación, porque en el mundo moderno es prácticamente imposible pensar en desarrollo sin conservación, y es igualmente imposible hablar de conservación sin desarrollo. Me explico. La historia de los últimos 20, 30 años de actividad extractiva formalizada por empresas vigiladas y controladas por el Estado, no nos ha demostrado que pueda estar generando pobreza en esas regiones. No hay evidencia clara que le permita a uno llegar a esa conclusión. Lo que sí nos ha demostrado es que no ha sido capaz ese desarrollo de la actividad extractiva en regiones del país, estamos hablando de la del Cesar, en La Guajira, en Córdoba con el níquel, en las zonas petroleras, no ha permitido resolver los problemas de pobreza, y en muchas ocasiones lo que ha hecho es exacerbar los conflictos que se generan a nivel social y a nivel de desarrollo. Por lo tanto, no podemos hablar de que exista una igualdad entre, por ejemplo, actividad extractiva y desarrollo, pero en la otra cara de la moneda también vemos que aquellas regiones en donde se pretende, por ejemplo, excluir la actividad extractiva y evitar que entre, tampoco es que hayan garantizado una actividad de conservación que permita garantizar la prestación de estos servicios ecosistémicos. Esto tiene muchísimo que ver, es con un problema central que hay, es que Colombia no tiene una estrategia clara y exitosa de desarrollo de las áreas rurales con unos adecuados sistemas de ordenamiento territorial, pero fundamentalmente con una capacidad de resolver los grandes problemas de inequidad que existen tanto en los sectores urbanos como en los sectores rurales en el país. Y obviamente estos temas de inequidad están en el fondo y deben orientar esta discusión de las compensaciones por servicios ecosistémicos. En esto quiero enfatizar que la estrategia de garantizar que las zonas en donde hay funciones ecosistémicas determinantes, como son los páramos, puedan efectivamente seguir prestando esos servicios, pasa por la resolución de esos problemas de inequidad en las regiones, que hacen que en todo el sector rural es indudable que existe una gran inequidad de acceso, especialmente a los servicios públicos y de conservación de los servicios públicos en una u otra dirección. Por lo tanto, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿realmente lo que hay que compensar es que alguien abandone su actividad productiva y dedique parte de su área a conservar una fuente de agua? ¿O lo que hay que plantearse es cómo garantizar que haya bienes y servicios públicos de interés colectivo que no siempre coinciden con los intereses individuales y que además están permeados por esa gran inequidad en la asignación de recursos? Y pasando finalmente a un tema fundamental que tiene que ver con ese tema de dónde vienen los recursos, cómo se garantiza ese desarrollo con conservación de los bienes y servicios públicos de los ecosistemas, insistimos en el carácter público de esos bienes y servicios, versus los intereses particulares de aquellos actores que o estamos usando esos bienes y servicios públicos o están en las de respectivas regiones generando actividades que pueden comprometer la existencia de esos bienes públicos. Eso tiene que ver con dos temas fundamentales, y es una estrategia de desarrollo local indudablemente implica sacrificios. No hay posibilidad de pensar, por ejemplo, en que toda esa estrategia que se está planteando de los pactos agrarios o de las discusiones en La Habana, de una etapa de solución de conflictos para propender por una paz duradera, se desarrollen sin
inversión en recursos públicos. Y para que se pueda hacer esa inversión en recursos públicos de una manera consistente con esa gran estrategia que acaba de definir los parámetros del plan de desarrollo, que es propender por la equidad, se requiere indudablemente ver de dónde surgen los recursos para que se puedan invertir en esas estrategias de desarrollo local. Y, por supuesto, Colombia tiene una legislación clarísima de dónde deben venir los recursos para conservar las fuentes de agua. Y dice, son los usuarios, y habría que agregarle, la legislación no lo dice, pero habría que agregarle, son los usuarios o somos los usuarios con capacidad de pago, quienes deberíamos pagar por el uso de ese servicio ecosistémico que es el agua, para que esas comunidades de más baja acceso y de oportunidades tengan acceso a bienes públicos. ¿A qué me refiero? A educación, a salud, a vías de comunicación, a tecnología, a información, etc. Y eso obviamente plantea, nos devuelve a ese tema de pago por servicios ambientales. A mí me gusta hacer mucha más referencia, no tanto a cómo se ejecutan los recursos de pago por servicios ambientales, cómo se pagan esos servicios ambientales, es un gran dilema de cómo se garantiza el desarrollo equitativo en estas zonas, sino de dónde surgen los recursos. Y nosotros tenemos desde los años 70 establecido que los usuarios tenemos que pagar por el agua que utilizamos. Y no se trata de que paguemos en cualquier magnitud, sino que los usuarios de mayor capacidad de pago, estamos hablando de la muy discutida estratificación, pero estratos 4, 5 y 6 tenemos capacidad de pago. Y obviamente el sector productivo tiene capacidad de pago, pero deliberadamente en los últimos 15 años se ha desmontado lo poco que se había logrado de ese primer pago por servicios ambientales para generar recursos, y con tarifas relativamente moderadas, concentradas en los sectores de mayor capacidad de pago, podríamos tener recursos muchísimo más significativos para orientarlos a estas estrategias de desarrollo local. Y simplemente quiero señalar que hay muchas otras alternativas. Los municipios que tienen resguardos indígenas tienen por ley en Colombia, y algunos lo están utilizando, la posibilidad de recibir el impuesto predial, no de los indígenas, que es un sector vulnerable, del presupuesto nacional. En Colombia tenemos alguna compensación a los municipios que tienen ese 10% del territorio continental en parques nacionales, ningún mecanismo de compensación a los municipios que pierden esa capacidad, pero tampoco tenemos la tasa de uso del agua que está por ley, pero que fue desmontada en los gobiernos pasados y fue eliminada prácticamente de la operatividad de canalización de recursos. Finalmente, quiero insistir en que no es únicamente la posibilidad de que existan mecanismos de esa transferencia de recursos con participación del Estado, sino que empiezan a aparecer experiencias. Quiero señalar simplemente una que ha sido poco documentada en el Valle del Río Cauca, donde los cañicultores cobraban sobre tasa de uso, o siguen cobrando sobre tasa de uso del agua y lo invierten en la cuenca alta, o experiencias como las que hay en el Bajo Cauca, en donde los mineros se ponen de acuerdo con los propietarios de la tierra y desarrollan sistemas productivos que garantizan la rehabilitación de zonas de relave minero, aunque todavía muy marginales, pero demuestran que hay posibilidades reales de que el sector privado, tanto minero como propietario de la tierra, establezca acuerdos voluntarios para marchar en función de estos retos del desarrollo. Gracias. Voy a comenzar con las primeras 4 preguntas, mientras van llegando otras. Ninguna de ellas tiene un destinatario exacto, pero voy de acuerdo a las presentaciones, tratar de asignarlas. Hay una muy rápida y muy concreta que la voy a pasar al Beiro, y es cómo funciona la compensación por servicios ambientales en Banco 2. ¿Se compra la tierra al campesino? Entonces yo creo que Albeiro puede explicar en concreto cómo se implementa el mecanismo de Banco 2 para aclararle a la audiencia cómo es ese funcionamiento y en particular el tema de la compra de tierras. No, se hace una caracterización de las familias, de sus predios y las áreas en bosques que tienen conservados. Esas áreas y esa información es subida a una plataforma web que se llama www.banco2.com, y se hace gestión con las empresas que de manera voluntaria o por compensación obligatoria o con recursos del 1% para aquellas empresas que utilizan el agua en su proceso productivo, se les hace el pago a estas familias entre 200
y 600.000 pesos mensuales. ¿Por qué esa cifra? Tratando de analizar cuál es el costo de oportunidad que asumen estos pobladores campesinos, ese costo de oportunidad, pues el decreto 953 dice que evaluemos cuál es la rentabilidad de los renglones productivos principales en la región a implementar el pago por servicios ambientales. Pero nosotros, haciendo un diagnóstico de la población, aún con los procesos productivos que manejan en cada predio y con las actividades extractivas del mismo bosque, estas familias adquieren máximo 300.000 pesos mensuales de ingreso. Entonces la corporación definió que se debía de reconocer un salario mínimo mensual que sería más o menos el costo de oportunidad que ellos asuman. Ellos siguen siendo los propietarios de sus predios y por el tiempo que se tenga dinero para pagarles se hace un acta de compromiso que, de acuerdo a los recursos que aporten estas empresas, es mínimo de 1 año y de ahí en adelante de acuerdo a lo que aporten las empresas. Gracias, Albeiro. De nuevo voy a tratar de asignar por lo menos las primeras que han venido llegando, porque están llegando bastantes preguntas. No sé hasta qué horas tenemos para este panel. ¿Alguien me puede dar alguna hora de cierre? Porque están llegando muchísimas preguntas. Bueno, mientras nos confirman, voy a seguir asignando algunas de las preguntas, creo que son muy concretas. Esta se la voy a pasar a Hugo, que fue quien hizo algunas reflexiones sobre los problemas de implementación sobre estos mecanismos de pagos por servicios ambientales. Un asistente, Adolfo León Correa, pregunta qué capacidad de incidencia tienen estas discusiones sobre el pago por servicios ambientales y mecanismos de compensación en el alto gobierno y en el Congreso para que se adopte una medida proporcional al 4 por 1000 y que persista en el tiempo. Se la paso a Hugo porque él mismo hizo un comentario sobre el tema de persistencia o no en el tiempo sobre la implementación. Entonces, Hugo, si quiere responder esta pregunta. Bueno, el problema es un poco más de la incidencia en política pública. Efectivamente, yo siento que un poco las universidades nos falta eso, contribuir con la sociedad en incursionar en política. Efectivamente, todo este tipo de denuncias o propuestas deberían ir un poco más allá. De acuerdo a lo que hablaba el profe, uno de los elementos claves pues en el pago por servicios ambientales es esa continuidad en el tiempo de mantener ese pago. Tal como está la ley hoy en día, nos impide esa continuidad. Es decir, debemos trabajar fuertemente en llegar a políticas públicas, el cómo podemos extender esto. Efectivamente, de Cornare nos estaban mostrando otras alternativas, y es lo cual yo digo, otras alternativas de compensación, no solamente el pago por servicios ambientales, sino buscar otras estrategias de compensación que nos permita generar eso más allá de los 5 años que nos habla la ley. Bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces voy a tratar de agrupar algunas de ellas. Esta es una pregunta sobre todo metodológica que es probablemente directamente a Daniela, con relación a cómo fue el proceso utilizado para identificar actores, organizaciones sociales e infraestructuras en los complejos de Páramo de Chingaza y Sumapaz. Entonces, ¿alguna aclaración sobre eso? Bueno, en cuanto al proceso metodológico, como lo comentaba Harvey en un inicio, también lo traigo aquí porque es diferente haber establecido el contacto con los actores del Sumapaz, que implicó unos acuerdos más centrados en una devolución también de los resultados, y además en un ir y venir de tratar también de informar, tratar de aportar un poco sobre la discusión de la delimitación en todo el escenario pues de defensa del territorio que están haciendo las organizaciones. En el caso de Chingaza,
fue, pues y como generalidad del proyecto, lo que hicimos fue empezar con una etapa en el nivel regional, en el que nos acercamos a las cabeceras municipales de algunos de los municipios que fueron priorizados por un ranking que relaciona áreas de páramo protegidas y digamos área total del municipio. También al llegar a las cabeceras municipales cumplimos con una primera etapa. En esa primera etapa pudimos darnos como una mirada de posibles ventanas que era importante abrir hacia lo local y lo hicimos, digamos, también identificando conflictos, identificando también demandas y, digamos, competencias sobre el agua, y eso nos llevó también en una segunda etapa a la identificación al acercamiento a veredas o a microcuencas en los dos complejos y en los 20 municipios localizados. Digamos que el diálogo a nivel veredal se hizo por medio de unas herramientas, como lo comentaba también Hugo, de herramientas centradas en recoger información, planteando la discusión del páramo y de la delimitación por el páramo. Voy a agrupar una serie de alrededor de 5 preguntas que están girando alrededor del siguiente planteamiento. Varias de ellas lo tocan desde distintos ángulos, y es el siguiente: ¿hasta dónde los mecanismos de compensación, por ejemplo, como el de pago por servicios ambientales, es una forma de transformar la relación entre los habitantes del páramo y su entorno natural? Bien porque se está, de acuerdo a cómo se ha planteado en las preguntas, mercantilizando el agua o introduciendo un incentivo monetario o cambiando la forma de relacionarse con el entorno. Varias de estas preguntas giran alrededor. Creo que varios de ellos lo plantearon, algunos como una estrategia viable, otros como una estrategia deseable, otros como una estrategia con problemas, pero creo que la pregunta es válida para todos los miembros del panel y voy a abrirle el micrófono a cualquiera de ellos que quiera opinar. Pero las preguntas, este grupo de preguntas es alrededor de hasta dónde este tipo de mecanismos de compensación pueden erosionar o destruir la forma como tradicionalmente se han relacionado los habitantes del páramo con el recurso agua. Digamos que alrededor de esa pregunta, en varias versiones, estoy tratando de recoger varias de ellas por lo que tenemos limitación de tiempo. No sé si alguno quiere comenzar y alguno quiere agregar algunos comentarios al respecto. ¿Sí? Bueno, yo simplemente quería resaltar cómo esto es una muy antigua discusión dentro de las ciencias económicas, en donde desde los años 20 ya se está planteando cómo los mercados, es decir, esa relación voluntaria entre beneficiarios y demandantes, entre oferentes y demandantes, es decir, entre quienes ofrecen un servicio y quienes lo requieren, en muchos de los aspectos de la vida económica en las últimas décadas se ha consolidado, tiene problemas, pero el Estado empieza a intervenir cuando hay una serie de problemas. Desde los años 20 se empezó a plantear, ¿y por qué no en todos esos problemas en donde no había el pago por servicios ambientales o el pago por las externalidades que llamamos los economistas, que eso era muy sencillo? Simplemente si el Estado establecía una tarifa y hacía que se pagara por esos y se hicieran las transferencias a los responsables o a los que resolvieran el problema, se podía solucionar la situación de conflicto. Hacia los años 60, un abogado muy prestante le dijo: ustedes los economistas parece que han resuelto el problema de una manera diáfana, transparente, pero en el tablero. Cuando van a ver cómo se resuelve en el mundo real, no han encontrado la forma, y llamó la atención sobre 2 o 3 elementos que quedaban faltando. Se definieron los derechos de propiedad, hay acceso a la información, los costos de transacción entre las partes son menores que los beneficios que cada una de ellas obtiene. Pues con esos 3 planteamientos, este abogado muy prestante se ganó el Premio Nobel de Economía, y uno de los Ronald Coase, y una de las respuestas frente a eso de los economistas: sí, tiene razón, no podemos resolver muy bien todas esas limitaciones, y por qué no tratamos más bien entonces de generar unos mecanismos de acuerdo que no necesariamente busque esos niveles óptimos. Otros
han optado es eliminemos más bien las restricciones, definamos los derechos de propiedad, resolvamos los problemas de información y eliminemos los costos de transacción y creemos, yo diría, el pago por servicios ambientales como lo plantean los teóricos. Creo que la discusión está entre eso. Se trata es más bien de crear escenarios en donde no se pueden resolver esas restricciones para garantizar que haya acceso a los bienes públicos, o se trata de eliminar esas restricciones y generar unos sistemas voluntarios de mutuo acuerdo entre beneficiarios y oferentes para que se desarrolle la solución al conflicto. A mí me suena un montón con ese modelo, es como la responsabilidad que adquiere el campesino como conservador, ¿no? Y ya no ser un productor, sino ser un conservador. Y además de eso, como, pues no sé si además todos quieran hacer parte de eso, porque como el caso de nosotros, pues en los lugares que estuvimos se produce hartísimo. O sea, no estamos hablando tampoco pues de campesinos que de pronto con un mínimo están bien, como hay unos que sí, hay otros que no, hay otros que sus fincas producen muchísimo más. Entonces, no sé, también sí, entonces ellos tengan que sacrificar su desarrollo económico por conservar a otros lados. Y lo otro, pues, que lo había mencionado, es también como la actitud pasiva que adquieren al recibir un pago y como depender entonces como de un actor externo para estar ahí o y no de su propia, pues de la tierra y de su relación con el medio. ¿Nos permite opinar distinto? ¿Nos permite enriquecer este foro diferente o simposio? Sí, yo creo que sí. Es que han dicho una cantidad de cosas que personalmente claro que sí. me parecen perversas. Y se las voy a Sí, decir sí. uno por uno, actor por actor, los que están ahí sentados, con todo el respeto que ustedes se merecen. Sí, con mucho gusto le voy a dar el micrófono, pero quisiera entonces tomar una decisión que es un poquito drástica, y es que las preguntas que nos plantearon acá, hay algunas de ellas entonces que quedarían pendientes de ser respondidas. Las personas que plantearon sus preguntas, creo que como simposio hay ese espacio válido para conversar. Yo creo que obviamente el derecho a la palabra y al disenso es parte de lo que va a pasar acá. Sí les quisiera pedir que fueran muy breves por respeto al programa y a los siguientes panelistas, y en todo caso el profesor Gustavo Wilches nos había pedido la posibilidad desde hace un rato de en un minuto hacer un planteamiento. Entonces, si quieren, yo les propongo lo siguiente: le voy a dar un minuto al profesor Gustavo Wilches y a continuación le puedo dar la palabra a usted, vuelvo y repito, haciendo uso prudente del tiempo, por respeto a las personas que siguen, pero también por derecho al disenso y a la discusión. Entonces vamos a hacer eso en ese orden, simplemente porque estamos cortos de tiempo y queremos mantener algo del ritmo. ¿Está funcionando? Muchísimas gracias. Un minuto. Hay una palabra que me parece clave y quiero simplemente proponerla no necesariamente como alternativa, pero sí que esté allí, es la palabra reciprocidad. Más que compensación, más que pago, reciprocidad. Y pongo rápidamente un ejemplo en otro medio. Yo estoy totalmente de acuerdo con el derecho al mínimo vital, pero no me gusta lo de mínimo vital gratuito. Entonces pienso, por ejemplo, que un reciclador que recoge 80 kilos de botellas va a una bodega y le pagan un precio justo por el plástico, pero le entregan un bono y con ese bono paga el agua. Es decir, no está tocándose el drill para pagar el agua, sino que el territorio le está diciendo, en reciprocidad por el favor que usted le ha hecho al ambiente de retirarle 80 kilos de plástico, nosotros le vamos a entregar a usted agua. Entonces a mí me parece que sería muy interesante pensar en términos de reciprocidad, por ejemplo, del medio urbano con el medio rural, y una forma de reciprocidad no determinada por un contador de agua, sino, por ejemplo, el señor del Páramo de Guerrero esta mañana nos decía, yo necesito unos ingresos para mantener a mis 3 hijos en la universidad. Imagínese usted que las regiones productoras de agua y otros servicios ambientales puedan contar con una universidad, de manera que la gente joven de esas regiones pueda entrar a la universidad, no a volverse doctores urbanos, a estudiar carreras de muy alta calidad que les permitan seguir siendo campesinos. Entonces ahí se alimentan varios pájaros con la misma guayaba, porque no solamente hay una compensación o una reciprocidad de una región interregional del sector urbano del territorio con el sector rural del territorio, sino que además va a tener
un efecto de muy largo plazo en la medida en que jóvenes campesinos puedan tener una educación de muy alta calidad, participar realmente en la dirección de sus territorios, pero sin dejar de ser campesinos. De hecho, Gustavo me ayudó a resolver una de las preguntas que habían llegado, y es si había propuestas de pagos por servicios ambientales sin utilizar transacciones monetarias, y usted acaba de dar una de ellas. Exacto, pero sí, mecanismos. Vuelvo e insisto, estamos mal de tiempo. El señor aquí presente muy elocuentemente pidió la palabra y me parece bien dársela. Le voy a pedir que por favor se presente. Y yo sé que hay mucho interés, pero me han pedido como moderador que cuide el tiempo, y es cuidar el tiempo de los que vienen. Y por un acto también de prudencia y de justicia en el tiempo para todos, sé que esto daría para mucho tiempo de liberación, pero desafortunadamente tenemos más actividades que vienen en este simposio, y el papel mío odioso es el de tratar de cuidar el tiempo para los demás. Entonces les voy a pedir que por favor tengan en cuenta eso, y le voy a pedir que por favor sea prudente con el tiempo. Buenas tardes, voy a ser prudente con el tiempo, lo prometo. Mi nombre es Pablo Carrizosa, soy el coordinador de la Mesa Ambiental del Paro Agrario. Y quiero comentar y sustentar lo que estoy diciendo de la perversidad de las afirmaciones, con todo el respeto, por supuesto, de lo que he escuchado el día de hoy. El pago por servicios ambientales vale 4 billones de pesos al año en Colombia. Esa cifra no la había oído aquí todavía. El 1% del artículo 111, ley 99 del año 93, de todo Colombia, ingresos corrientes, municipios y departamentales, vale 0,6 billones de pesos al año, según datos de Contraloría General de la República, corroborados por el Ministerio de Hacienda. Si vale 4 billones el PSA y tenemos 0,6 billones, solamente el 1%, sabemos que nos faltan 3,4 billones de pesos. Luego la plata, como se pueden ustedes dar cuenta, no puede salir o no puede estar saliendo del Estado. Segundo, doctora, me van a perdonar, María Fernanda Pereira, esto no es un modelo paternalista, de ninguna manera. Esto es un tema que viene de filosofía. Para todos aquellos que han manejado un acueducto veredal, como es mi caso, ad honorem, como es mi caso, y han leído la resolución CRA 305 del año 2006, donde están la forma como se calculan las tarifas del agua en cada uno de los municipios de los acueductos que existen en Colombia, se van a dar cuenta que se les olvidó un pequeñísimo detalle, que el agua se produce en los páramos. La definición de páramo, de acuerdo al Ministerio de Ambiente, página web de esa entidad, dice que son las fábricas del agua. Y se les olvidó que el agua se fabrica allá. Entonces, los invito a todos los panelistas que se lean esa resolución CRA 305 del año 2006 y metamos en la ecuación de las tarifas del agua la conservación de nuestras fábricas de agua, que son los páramos. Les boto el dato. Estrato 4, doctor Rudas, 100 pesos metro cúbico. Vale eso. Si miramos estrato 3, 2 y 1, el 1 vale 20 pesos. Luego eso responde su pregunta o su observación cuando dice deben pagar los que tienen más plata. La estratificación y los sistemas que existen en la ley colombiana permiten, si se hace en forma, si mañana se toma la decisión, empezar a cobrar por PSA y que todo llegue en la cadena de acueductos y llegue la plata a las personas que están haciendo un servicio invaluable, que es conservar el agua, no de nosotros, sino de nuestros nietos. Luego, cuando preguntan, ¿y esto por cuánto debe durar? Entonces le contesto al doctor Leonel, el decreto 953 lo vamos a tumbar. Tenemos reunión con el director de negocios verdes este miércoles a las 9:30 de la mañana para tumbar el decreto 953, porque esto es a perpetuidad. Y les voy a decir, usted se muere pagando la factura del agua. Todos nos morimos pagando la factura del agua. Luego se debe tener en cuenta que se nos olvidó en la factura del agua que debemos conservar nuestros páramos. Entonces, lejos de ser paternalismo, es pensar como sociedad que tenemos que pensar en el futuro de nuestros nietos y del agua que les vamos a dejar,
que debemos pagarle, doctor de Cornare, Lopera, no 200.000 y 300.000 pesos, y debo felicitarlo porque usted es uno de los ejemplos de que eso se puede hacer. No, ¿cuánto se debe pagar por eso? Más, igual o más que sembrar papa o sembrar pastos. ¿Por qué razón? Porque es que de lo contrario no desestimula a usted. Es que ellos no están rompiendo el páramo porque son alérgicos al frailejón, sino porque no les pagan por sembrar frailejón. Cuando les paguen lo van a sembrar. Que quiere pagarle con universidades, que quiere pagarle bajándole los impuestos, no es discusión de este momento. Hay que saber que eso vale una plata y que entre todos los colombianos vamos a cuidar nuestro recurso más importante, que es el agua, no es el petróleo. Olvidémonos de sacar petróleo por allá. Entonces creo decirles muy francamente, pero también muy afectivamente y también muy firmemente, que esa es nuestra visión, que creemos que sí se puede hacer el PSA y que sí podemos cambiar la realidad de miles de campesinos o millones que vivimos en los páramos, y que eso es lo que le hemos presentado al Estado y que afortunadamente nos han aceptado y venimos trabajando por esa línea. Y les agradezco mucho. Yo sé que hay muchas inquietudes y intereses de plantear más, pero vuelvo y repito, me toca a mí hacer el trabajo odioso y harto de tener que tratar de cuidar el tiempo de los demás, y estamos tratando de cuidar también el tiempo del panel que viene. Vamos tarde en el programa, entonces nos toca suspender en este momento esta sesión, pero están más que invitados a continuar el diálogo. Los panelistas están abiertos obviamente a conversar con ustedes en el avance de esto. Les doy muchas gracias, me alegra que esto haya generado suficiente inquietud y curiosidad y disenso y discusión, y está abierta la presentación. Entonces les agradezco mucho, muchas gracias.